En esta mañana queremos darle las gracias por estarnos sintonizando esta mañana a través de la internet, a través de todos los medios que se encuentran ahí afuera para poder llevar este estudio. Recuerden, hermanos, estamos estudiando Hechos, las epístolas de Pablo. Entonces esta mañana queremos darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy es un día muy especial. En este día se celebra el Día del Padre. Recuerden, hermanos, nosotros como seres humanos tenemos dos padres. Primeramente, nuestro Padre Celestial que se encuentra en los cielos, y nuestro Padre terrenal, sea quien sea. Todos hemos nacido de un Padre y le damos la honra y la gloria a Dios por este día que nos ha brindado, nos ha prosperado, nos ha bendecido, y le damos gracias a Dios por ello. Mis hermanos, les voy a pedir que inclinen su rostro para orar y para así entrar al estudio de esta mañana en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Amoroso y Padre Celestial, en esta mañana, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la vida que nos has brindado hasta el día de hoy, porque hoy es un día muy especial, Señor, para cada ser humano, Señor. En este día, Señor, estamos festejando el Día del Padre, Señor. Gracias porque tú un día, Señor, pusiste un Padre para nuestras familias, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial, Señor, que a ti sea dada la honra y la gloria en esta mañana, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que vienen en camino, por nuestros hermanos que no van a poder venir o estar con nosotros, que tú les bendigas, Señor, grandemente, y suplas cada necesidad que cada uno de ellos tenga, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú seas el que hables a través de este estudio, Señor, que sea tu palabra en todo momento, Señor, y que, Padre, lo que esté en orden, Señor, que tú lo refuerces, Señor. Y Padre, te pedimos por la guianza de tu Espíritu Santo que nos ayude a guiarnos, Señor, en este estudio, y que nos abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para llevar a cabo este estudio, para poderlo compartir con aquellos que no conocen de ti, Señor. Padre, esta mañana te pedimos grande bendición para todos nuestros hermanos que se encuentran aquí con nosotros, que tú bendigas sus familias, bendigas a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, estuvimos estudiando estamos estudiando en Hechos, las epístolas paulinas, ¿verdad? Pero necesitamos saber quién fue el que fundó Hechos, escribió el libro de Hechos. Se le atribuye a Lucas, hermanos. Hechos es usualmente atribuido a Lucas. ¿Por qué? Tanto como Hechos como Lucas están dirigidos a Teófilo, ¿verdad? Y ambos incluyen fuertes similitudes de lenguaje y estilo. El autor indica que había escrito un tratado anterior. Ahí podemos ver en Hechos 1:1. Entonces, pero las semanas pasadas estuvimos hablando tocante la presencia de Dios, ¿verdad? Estuvimos hablando de la presencia de Dios en lugares aparte del templo. ¿Recuerdan? También estuvimos hablando en la presencia de Dios en Egipto, ¿verdad? La aprobación de Dios sobre Samaria, y también la presencia de Dios en Maidán. Entonces, nuestro Dios es un Dios soberano, nuestro Dios es un Dios omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Está en todos lugares a la misma vez. Así es el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos estar viendo aquí? Estamos estudiando, ¿verdad?, la presencia de Dios. Nos quedamos ahí en la presencia de Dios en el desierto. Entonces, dice, después que Esteban utilizó el ejemplo del tabernáculo portátil como una ilustración de que Dios no estaba limitado al templo de Jerusalén. ¿Recuerdan? En tiempos de Josué, el arca que permitió a los israelitas expulsar a sus enemigos de Canaán simbolizaba la presencia de Dios, ¿verdad? Cientos de años después Salomón construyó el templo en Jerusalén, la morada para el Dios de Jacob. Esteban señaló que Dios no habita en templos hechos de mano, no como dice el profeta.
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? En Isaías 66:1 nos enseña esa porción de la escritura. Si tienen sus Biblias, hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias para así llevar a cabo. Vamos a estar hablando ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a estar aprendiendo tocante la enseñanza del Señor esta mañana. Dice: el creador de los cielos y la tierra no puede ser circunscrito en un templo. Él es el Dios universal y puede ser encontrado en cada nación. No es necesario que devotos se conviertan en peregrinos a Jerusalén a fin de experimentar adoración genuina y encontrar la presencia de Dios. ¿Verdad? Podemos encontrar a Dios usualmente en todas partes. Solo clamar al Señor, ¿verdad? Así como el pueblo de Dios estaba clamando, y los fariseos decían que la presencia de Dios estaba solamente en Jerusalén. Pero no, vamos a ir estudiando de que no nada más estaba en Jerusalén, sino en todas partes del mundo. Ahora dice aquí, refutación a la acusación de hablar contra Dios. ¿Okay? El profeta que proclame falsamente hablar palabra de Jehová o hable un nombre de otro Dios tiene que morir. Deuteronomio 19:20. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí en Deuteronomio 19:20, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Deuteronomio. Estamos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 19:20. Y le vamos a dar lectura, hermanos, ahí a Deuteronomio 19:20 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Amén. Esta declaración convenció a los fariseos que afirmaban conocer y guardar la ley, de que todo aquel que estuviera en desacuerdo con ellos estaban equivocados y bajo la ira de Dios. Creían que Él les había comisionado para llevar castigo a aquellos que interpretaran la escritura de forma distinta. Dado que el verdadero profeta habló las palabras de y para Jehová, ellos tenían que obedecer. Desobedecer las palabras significaba rechazar a Dios, quienes le había dado el profeta. Frecuentemente los hombres con orgullo y prejuicios se señalaban a sí mismos como intérpretes autoritativos de la voluntad de Dios en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Esteban señaló que el orgullo pecaminoso de los israelitas desataba los tiempos de los patriarcas, quienes resistieron el Espíritu Santo. Al rechazar los siervos inspirados por el Espíritu, entre los ejemplos activos del celos y orgullo se incluían los hermanos de José, que lo vendieron a la esclavitud egipcia. Recordemos, hermanos, estuvimos hablando de José la semana pasada. Dice: los israelitas esclavizados que rechazaron a Moisés como dirigente y juez, y los oponentes de Jesús, que cumplió la profecía de Moisés de que un profeta como él sería abatido por Dios. Del mismo modo de que los patriarcas rechazaron a Moisés y los judíos contemporáneos habían rechazado a Jesús, de quien Moisés habló mientras afirmaba atesorar las palabras de Moisés sobre el profeta que vendría. Moisés y Jesús
fueron ejemplos de personas que fueron rechazadas, aunque hablaban en el nombre de Dios y no en su contra. Rechazar el mensaje de Esteban era rechazar a Dios, quien lo habría revelado. ¿Amén? Vamos a darle ahí lectura de la defensa de Esteban. Defensa de Esteban, versículo 7 del capítulo 5, 51 al 53. Moisés y la ley. Con frecuencia se refieren a los mandamientos de Dios dados a través de Moisés. Y registrado el Pentateuco, Esteban fue acusado de hablar contra los mandamientos, pero él acusó al Sanedrín de incumplir los mandamientos que se jactaban de guardar. Comparó a los líderes judíos con sus padres, quienes habían perseguido y matado a los profetas, rechazando sus advertencias del juicio de Dios por sus pecados. Sus padres habían asesinado a los profetas, los cuales habían revelado la venida de Cristo. Los contemporáneos de Esteban habían visto por la venida del Mesías, pero cuando él apareció, ellos le rechazaron. Esteban aceptó la ley y vio su cumplimiento en Jesús. Las palabras de Esteban, como una profecía, advertían a la gente de sus errores, pero ellos lo rechazaron. Los que se jactaban de la ley, de guardar la ley, la cual declara: no matarás, mataron a Jesús y a Esteban a punto de transgredir la ley de nuevo. ¿Verdad? Podemos ver ahí, hermanos, cómo estaban ellos, según tenían la verdad, pero estaban haciendo lo incorrecto. ¿Verdad? Dice: la muerte de Esteban. ¿Por qué era ilegal la muerte de Esteban? ¿Por qué era ilegal? ¿Verdad? Y aquí podemos ver, dice, ¿por qué era? Porque el Sanedrín no tenía poder de ejecutarlo. El Sanedrín no tenía el poder. Dice: los líderes judíos se enfurecieron y rechinaron sus dientes a causa de Esteban. ¿Verdad? El trauma emocional del Sanedrín evitó la justicia y Esteban fue llevado fuera de la ciudad para ser apedreado. ¿Ok? La legalidad de la sentencia era cuestionable, ya que el Sanedrín no tenía el poder de ejecutarlo. Bien, las fuerzas romanas no eran suficientes para evitar las acciones de la multitud, o bien estaban más preocupados por mantener la paz y la justicia. La interferencia podría haber incluido a los judíos recurrir a la violencia. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, recuerden, quien lo fortaleció a fin de manifestar el carácter de Cristo a la hora de morir. Como la visión de Daniel en la noche, Esteban vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre. Ahí si nos vamos a Daniel, hermanos, vamos a ir a Daniel 7:13. Daniel 7:13, estamos ahí en Daniel, estamos en el Antiguo Testamento. Daniel. Y dice la palabra del Señor en Daniel 7:13. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Entonces podemos ver aquí, hermano, dice: su posición a la diestra de Dios indicaba autoridad. Amén. Dice: el que estuviera de pie
indica su intensa preocupación por su siervo que había sido apedreado. Esteban es el único, además de Jesús, que se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre. Según la visión de Daniel, al Hijo del Hombre le fue dado un reino eterno. Sin embargo, este no estaba escrito en términos de poder político o militar, sino de poder divino, y no estaba limitado al pueblo judío, sino que en todas las naciones vendría a estar abajo del dominio del Hijo Celestial del Hombre. La visión del Hijo del Hombre fortaleció a Esteban, quien dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En sus últimas palabras fueron fieles al carácter de un ciudadano del reino. Amén. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su muerte no fue su derrota y su destrucción, sino su descanso del trabajo de la persecución, y durmió. ¿Cómo podemos aquí, con qué lo podemos comparar este cuadro, hermanos? ¿Quién fue el que dijo, Señor, a similitud de Esteban? El Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban se estaba refiriendo a Jesús, ¿verdad? Entonces, pero podemos ver la misma similitud de Jesús diciéndole al Padre, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? ¿Y qué fue la otra palabra que les dijo? No tomes en cuenta su pecado. ¿Recuerdan? Amén. Entonces aquí podemos ver también, hermanos, que él sí era verdadero, o sea, se estaba refiriendo a Jesús, se estaba refiriendo a él. Entonces, si vamos a Filipenses 1:21, vamos a ir a Filipenses 1:21, nos vamos a ir al Nuevo Testamento, hermanos, y voy a ¿verdad? Compartir algo que el Señor me enseñó. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Dice la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Refiriéndose, ¿quién? Pablo, ¿verdad? Así mismo Esteban. Puedo compartir con eso. Y segunda de Tesalonicenses, hermanos, voy a darle, primera de Tesalonicenses 4:13. La traía escrita aquí en un tema. Si alguien lo tiene, hermano, ¿nos puede dar la lectura? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Al 18, hermana, por favor. Sí, por favor. Gracias. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos dado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gracias, hermana. Entonces podemos ver aquí que no estaba muerto Esteban, sino estaba durmiendo. Y así como nosotros que somos, ¿verdad?, vamos a dormir, no vamos a estar muertos. Amén. Ok, quería compartirlo, hermanos. No estaba en la esa, pero quería compartir porque eso el Señor ya no la podía encontrar, pero gracias a Dios ya pudimos encontrarla, de poder darle lectura, y esta es palabra del Señor que nos enseña en esta mañana. Vamos a ir ahí dice presencia de Pablo. Ahora vamos a entrar con Pablo. Recordemos, vamos a darle lectura aquí, hermanos, y dice presentación de Pablo. Ahí dice Saulo es el nombre hebreo de la persona comúnmente más conocida por su nombre romano, Pablo. Tenía mucho celo religioso. ¿Ok? El hecho de que el testigo pusiera sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo indica que era el líder del grupo, ¿verdad? El orgullo religioso basado en la autocomplacencia u obra ciega en una persona a la verdad. Saulo era fariseo y se orgullecía de cumplir la ley. Dice, aún así se unió a otros fariseos en el incumplimiento del sexto mandamiento de asesinar a Esteban. Entonces él también fue cómplice, hermanos. Dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de aquel cuyo nombre hebreo era Saulo y romano el más popular, Pablo, lo cual se refleja que era un líder. Entonces, le damos vuelta a la página, hermanos. Dice, entonces, ¿qué era un fariseo? ¿Quién eran los fariseos? ¿Eran amigos de Jesús o enemigos de Jesús? Enemigos de Jesús. Los fariseos eran los enemigos de Jesús. Dice, los fariseos se preocupaban por sus leyes y no por lo espiritual, ¿verdad? Por eso apedrearon a Esteban, ¿verdad? Dice, los fariseos no estaban dispuestos a escuchar a Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar, ¿verdad?, de Dios en base a la Biblia. Amén. Dice, siempre tener una mente abierta, aprender las cosas que el Señor nos quiere enseñar. En esta ocasión nos está enseñando de Saulo. Dice, Saulo era originario y ciudadano de Tarso, ¿verdad?, de la capital de Cilicia, en Hechos 9, 11 y 23. Vamos a darle lectura, hermanos, ahí en Hechos. Vamos a ir a Hechos 9, 11 y 22. Y 23. Dice la palabra de nuestro Señor ahí en Hechos 9:11. Dice, y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Okay? Era un fariseo. La 9:23, 22:3, perdón. Hechos 22:3. Dice la palabra del Señor en Hechos 22:3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Entonces era un fariseo, uno que estaba en contra del Señor, ¿verdad? Era enemigo de Dios, pero Dios le dijo, Dios lo confrontó. ¿Recuerdan en el camino a Damasco? Fue cuando tuvo ese encuentro con el Señor.
¿verdad? Dice, Hechos 20, dice, de la tribu de Benjamín, Saulo venía de la tribu de Benjamín. Ahí podemos ver en Hechos 23:6. Vamos a dar la lectura a Hechos 23:6, hermanos. Entonces Pablo, notado que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces dice, de donde fue nombrado el primer rey de Israel, quien fue también benjamita, el griego del lenguaje de las calles de Tarso. Los intereses religiosos de Saulo dan cuenta de su conocimiento del arameo y del hebreo. ¿Quién era uno de los principales que sabía arameo? ¿Qué eran los lenguajes que Jesús hablaba normalmente? Hebreo, arameo y amorreo. Esos eran los tres idiomas que Jesús hablaba constantemente. Y aquí podemos ver que Saulo tenía el conocimiento en arameo y en el hebreo. Disfrutaba del patrimonio tanto de la religión judía como de la ciudadanía romana. Ahí podemos ver en Hechos 22:2 y 28. Fue expuesto al espíritu helenístico en Tarso. A la edad aproximada de 20 años, asistió a la escuela rabínica de Jerusalén bajo Gamaliel. Ahí podemos ver, hermanos, quien era un fariseo conservador, pero no un nacionalista cerrado. La vigilancia y el celo pronto establecieron a Saulo como líder del partido. Era fanático y radical en el momento del apedreamiento de Esteban. ¿Okay? Pero más tarde su celo contribuyó a su efectividad como testigo cristiano. Dios lo transformó. Así como él tenía celoso, como era celoso bajo la ley, pero ¿qué era lo que Saulo tenía? Era constante, celoso, pero Dios lo escogió a él, ¿para qué? Para transformarlo a él y poder llevar el evangelio, poder usarlo. Así igualmente, hermanos, nosotros somos esos Saulos. Nuestro carácter, cómo nos comportamos, Dios nos va transformando. ¿Para qué? Para poder usarnos así como hizo con Saulo, ¿verdad? Dice 5 hechos sobre Saulo que se encuentran en este párrafo, y ahí los tenemos. Era de Tarso, era un fariseo de la tribu de Benjamín y hablaba en griego, arameo y hebreo. Ahí podemos ver, hermanos. Nos vamos a poner aquí porque estamos en el tiempo, hermanos, y les voy a pedir, hermanos, en esta mañana vamos a entrar la próxima semana, vamos a estar hablando de la apertura en los reinos samaritanos. Espero que esta mañana este estudio sea de gran bendición para cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nuestros hermanos que se encuentran aquí este día. Por los hermanos invitados también, que sea de gran bendición, y por los hermanos que nos están viendo a través del internet también, que sea de gran bendición esta mañana este estudio. Y si hay preguntas, hermanos, si nos puede dar las preguntas a través del internet, y con mucho gusto vamos a poder ayudarles para poder compartir, que no haya dudas de lo que estamos hablando. Todo es a través de la palabra de nuestro Señor Jesús. Y le damos gracias a Dios en esta mañana, y vamos a ir a hacer la oración para ser así despedidos y entrar a la escuela dominical con nuestro hermano Jorge, que ya está listo para dar la escuela dominical. Vamos a orar, hermanos. Amoroso y Padre Celestial, Padre, gracias por tu presencia en esta mañana, Señor. Gracias porque tú has puesto, Señor, en el corazón compartir tu enseñanza, Señor, esta mañana. Padre, te pido, Señor, que lo que está fuera de orden, Señor, que lo quites tú, Padre.
pero lo que esté en orden, Señor, refuérzalo tú, Señor. Tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y hará lo que tú digas. Padre, en esta mañana, Señor, te pido fortaleza, Señor, para cada uno de mis hermanos que van a exponer tu palabra. Bendíceles grandemente, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, así como Esteban, que lo ayudaste, Señor. Padre Santo, en esta mañana te pido por todos nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, que los traigas con bien. Y por este día, que es un día muy especial, Señor. Padre, te pedimos que tú sigas siendo, Señor, a ti la honra y la gloria en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.